Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería compartir con vosotros un artículo muy interesante que he leído sobre el análisis sintáctico. Em, este artículo lo podéis encontrar en la página web de Fred Kelpin, está en holandés. Y bueno, primero tengo que decir que yo no soy guía Montessori, esto no es una presentación. Voy a compartir lo que yo he leído, pero no soy traductora. Estudié hace muchos años holandés y bueno, me resulta muy interesante y quería compartirlo con vosotros. El título es El análisis de las oraciones, el análisis sintáctico con las flechas. Y este es un resumen de la conferencia para profesores Montessori que se realizó en Países Bajos el domingo 26 de enero de 1941 y el conferenciante era Joosten, Abs Joosten. Y aquí nos habla, es un poco curioso, nos dice que el análisis sintáctico va antes de la categorización de las palabras, de la clasificación de las palabras. Y dice que este análisis sintáctico se encuentra en la estructura antes que los niños escriben y leen. Y que dice que esta división, análisis, le da al niño una ayuda para una mejor comprensión y desarrollo. Y dice que por otro lado también le enriquece el vocabulario de los niños. Dice que los niños reaccionan gratamente a esta presentación u oferta de este análisis y que tienen un intenso interés y como que muestran como que una necesidad que ellos tenían ha sido respondida. Entonces parece que el análisis sintáctico tiene que ir antes de la categorización de las palabras. Bien, dice preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas son por la guía ofrecidas a los niños. El niño recibe y aprende cómo se construyen y aprende a ordenar mejor sus pensamientos. Y aquí nos dice que la expresión esa de que los niños tienen que estar callados, en español sería que los niños están más guapos callados, que es una idea totalmente contraria, porque si no, no pueden desarrollar su lenguaje. Y nos habla, vamos por pasos. Dice que el primer paso, la guía dice frases cortas que constan de un sujeto y un predicado, como por ejemplo el sol brilla, y que la guía pregunta ¿qué es lo que brilla? Y el niño responde el sol. Dice que quizás los niños ya han recibido antes la lección de la granja y saben la función del verbo y del sustantivo. Y que en ese caso se podría preguntar qué es lo que brilla. Pero aquí bajo Joosten dice que esas preguntas mejor dejarlas para más tarde. Recordamos que han dicho que todavía no saben leer y escribir los niños. Bien, en una siguiente etapa dice que se puede incluir un objeto directo y entonces la frase es nosotros jugamos un juego. Pregunta, ¿qué pasa? Okay. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Jugar. ¿Quién son los que juegan? Nosotros. ¿Y a qué juegan? A un juego. ¿Okay? Joosten dice que este análisis de las frases se puede hacer en un primer momento como en Koffiemaltijd. También dice aquí como cuando los niños se quedan a comer, pues después de comer la guía puede hacer este tipo de preguntas muy sencillas con un sujeto, el verbo y un objeto directo, muy sencillas. Y aquí dice que se dan cuenta de que los niños pequeños tienen un gran interés, mientras que los niños más mayores
como que participan pues por cortesía, que no están realmente interesados. Dice que es mejor elegir las frases que tienen relación con cosas que ocurren dentro del salón, dentro de la clase, y que después tienen que ir escogiendo frases cada vez más complicadas y más amplias. Por ejemplo, con complemento circunstancial o con complemento indirecto. Y dice, en los años posteriores ya existe o ya se trabaja con el material de los círculos y las flechas. Entonces tenemos el círculo rojo, tenemos el círculo negro de 4,5 centímetros y el círculo negro de 3,5 y tenemos dos flechas negras. Vamos a poner así. Ahora vamos a ver cómo se presenta. Bien, ahora me he quedado muy sorprendida porque he descubierto algo muy interesante para mí que no lo sabía. Tengo que decir que soy autodidacta, así que voy aprendiendo de lo que leo y siempre lo había visto en otra disposición y quería compartirlo. Dice que los círculos y las flechas son usados en combinación con las preguntas que se hacen. Por ejemplo, la frase, yo bebo chocolate, vamos a decir leche, porque es una palabra sola en holandés, es leche con chocolate, es una palabra, en español sería leche con chocolate, pero ya es más complicado. Vamos a decir, yo bebo chocolate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Entonces se coloca el círculo rojo y dice bebe, bebo. ¿Quién es el que bebe? Entonces se coloca el círculo grande negro, atención, arriba, ¿ok? Con la flecha hacia arriba. La guía pregunta, ¿quién es el que bebe? Y la respuesta, yo. Y dice, ¿qué bebo yo? Y entonces se coloca la flecha negra hacia abajo, con el círculo negro abajo y dice leche. Yo siempre había visto esto en horizontal y resulta que aquí dice que esta es la disposición así en vertical, el verbo, el sujeto y el complemento directo. Y aquí dice, en la mesa se ve así. Vale, el segundo paso, cuando los niños ya saben leer y escribir, es cuando pueden analizar ellos mismos las frases con el material. Y entonces el material consta pues del círculo rojo, el círculo negro grande, el círculo mediano negro y las dos flechas. Vamos a poner así. ¿Vale? La flecha 1 que dice ¿quién es el que o quién es qué? Y aquí ¿qué? ¿Vale? En este paso, ahora, las flechas ya tienen las preguntas. Vale. Dice que la descripción de Joosten no se encuentra y entonces Fred Kelpin lo describe en el libro El material Montessori de 2012. Fred Kelpin colabora con la editorial Montessori Pearson para traducir los libros tanto de inglés a holandés o de holandés a inglés porque hay mucho material en holandés. Fred Kelpin es el colaborador de Montessori Pearson. Entonces dice que la descripción exacta de Joosten del material no está, es su descripción. Bien. Dice que el material consta de una cajita con una serie de frases impresas, con una regla, un lápiz, unas tijeras, el papel y una para dejar el lápiz, ¿vale? Y dice que así es como se presenta. ¿Veis? La pregunta ¿quién es el qué y quién? Así. Esta es la presentación en la mesa, ¿vale? Y dice que la guía lee la primera frase de la serie, es decir, tenemos una cajita donde están ya las frases preparadas en orden de dificultad. Y dice,
la guía las frases de la serie. Y por ejemplo, mi perro ladra. Mi perro ladra. Y lo escribe en un trocito de papel así. ¿Okay? Y dice que ahora necesito la tijera. Y dice aquí, ¿qué pasa? Ladra. Entonces cortamos ladra. ¿Quién es el que ladra? Mi perro. ¿Vale? Entonces dice, ¿qué pasa? Ladra. Y ladra se coloca encima. ¿Quién es el que ladra? Mi perro. Recordamos que yo siempre lo había visto en horizontal y aquí en este artículo de Joosten dice, de 1941, dice que sería así. Y como veis, dice, en la mesa se ve así. Ladra mi perro. Ladra, ¿quién es el que ladra? Mi perro. ¿Vale? Bien, tenemos otro segundo ejemplo de la frase. Imet y Bram cuentan la cadena. Imet y Bram cuenta la cadena. Y que aquí se añade el objeto directo, se introduce. Dice, ¿qué es lo que ocurre? Cuentan. Entonces, se recorta, cuentan. ¿Quién son los que cuentan? Imet y Bram. ¿Qué es lo que cuentan? La cadena. Perdón que no se ve muy bien, aquí está el círculo mediano. Y aquí tenemos una foto antigua de un joven trabajando el análisis sintáctico y como veis está puesto en vertical. ¿Lo veis? Aquí está puesto en vertical. El tercer paso describe el material, aquí describe el material con todas las flechas. Y os lo voy a enseñar. Aquí podéis ver el material con todas las flechas. Aquí podéis ver cómo en el material aparecen todas las flechas de los complementos circunstanciales en la misma dirección. Sin embargo, en las flechas que yo tengo, unos están escritos la pregunta en una dirección y otros en otra dirección, pero aquí aparecen todos en la misma dirección. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos también el tablero del análisis sintáctico, pero si veis, pues yo siempre lo había puesto así porque vamos leyendo, aquí está el verbo, quién es el qué y qué cosa. Bien, pues si veis la imagen y lo que estamos viendo, dice que es así. Dice que es así. Aquí está el verbo, arriba está el sujeto y aquí está el complemento directo y esto sería el complemento indirecto. Si veis aquí también está diferente porque el complemento indirecto estaría aquí. Y en el tablero que yo tengo está aquí abajo. Dice que primero se busca el verbo, después se busca el sujeto, después el complemento directo y después ya el indirecto y los circunstanciales. ¿Vale? Y aquí nos pone otro ejemplo de otra frase y como vemos, primero se pone el verbo y después el sujeto y se van poniendo todos los complementos circunstanciales. Yo lo hacía así. Pues resulta que en este artículo dice que es así, hacia arriba. El cuarto paso dice ya un plano más avanzado e introduce lo que es el triángulo azul y el triángulo negro. El triángulo azul dice que sería el complemento del nombre
y el triángulo negro sería la posición. Y dice que es en un segundo plano porque ya no pertenecen directamente del verbo, no dependen directamente del verbo, sino de otro complemento. Dice también que es muy importante el uso correcto de las preguntas. Y nos dice que unas palabras de María Montessori, y dice que así comenzamos a penetrar dentro de las ideas, dentro de la conversación, solamente con el camino de las preguntas que alcanzamos el fondo de las cosas. ¿Vale? Y dice que cuando los niños ya saben el nombre de las funciones, de los complemento directo, de complemento circunstancial, pues entonces hay una segunda caja donde aquí voy a tener la pregunta y aquí voy a tener el nombre de la función. ¿Vale? Entonces podría, por ejemplo, sí, el sujeto, el complemento directo y todo eso. Ok, y nos dice que realmente esto lo que nos sirve es para controlar como el control de error. Es decir, que si yo tengo to whom es para quién, a quién o para quién, en este caso, y le doy la vuelta y pone complemento indirecto, entonces es que lo he hecho bien. Este tablero realmente sirve como control de error del material del análisis sintáctico, según pone aquí en este artículo. También dice que nos puede servir para controlar ¿cómo se dice? El board, el cartelón, vamos a decir, el cartelón de las preguntas, donde nos pone la pregunta y la función sintáctica, ¿vale? Y dice que paralelamente se puede ir introduciendo el concepto de predicado nominal y de atributo. Y que Fred Kelpin dice que este cartelón de las preguntas con las funciones aparece en el Advanced Method, Montessori Method, volumen 2, que en español es la autoeducación. Y esta es la foto que aparece en el libro de la autoeducación. ¿Vale? El quinto paso sería una tercera caja de flechas donde solo estarían ya la función sintáctica. Ya no tendría, hay tres cajas, una con la pregunta sola, otra caja donde las flechas tienen la pregunta y la función sintáctica. Y la tercera caja sería exclusivamente la función sintáctica y el tablero nos serviría como control de error. También dicen que ya cuando los niños ya están escribiendo y ya son más mayores, lo que pueden completar es un cuadro así, donde tenemos la pregunta y dice ¿qué pasa? Y escriben en la respuesta el verbo. Ir. ¿Quién es el que va? Nosotros. ¿A dónde vamos? Ámsterdam. ¿Cuándo? Mañana. Entonces los niños van completando una tabla así. Y en un paso superior lo que hacen es, la tabla ya tiene 3 columnas, donde tenemos la pregunta, la respuesta, que son las partes de nuestra frase, y la función sintáctica. Y dice que en un primer momento los niños van escribiendo cada una de estas partes en diferentes colores, porque completan la tabla y después vuelven a escribir la frase, quizás con un mejor sentido. Y después dice que los niños ya pueden buscar ellos mismos frases en los libros, y ya después seguiríamos con las oraciones compuestas y con los tipos de oraciones y tipos de predicados. Y bueno, aquí dice el desarrollo del material posterior después de 1941. Entonces dice que es un poco diferente actualmente de cómo era antes. Nos habla de las 3 cajas que os he comentado. Y nos dice que las preguntas que aparecen en las flechas y las preguntas que aparecen en el tablero control pueden variar un poco, pero no creo que sea interesante comentar eso. Bien, y aquí nos dice que Fred Kelpin asistió a un curso de lenguaje en los años 60 en Ámsterdam que impartió Mario Montessori, y que él sugirió la posibilidad de construir frases con la ayuda de las preguntas. ¿Vale? No analizar una frase que ya teníamos escrita, sino de ir inventándose una frase partiendo del verbo. Vamos haciendo las preguntas, por ejemplo,
¿Qué cosa? Pues lavar. ¿Quién es el que lava? Yo. ¿Qué lavas? Mis dientes. ¿Cómo? Pues a fondo. No, por las noches. ¿Cómo? Exhaustivamente. ¿Y durante cuánto tiempo? Durante 2 minutos. Pues yo me lavo los dientes por la noche exhaustivamente durante 2 minutos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí los niños se daban cuenta de que no siempre se podían usar todas las preguntas de los circunstanciales, pero eso lo propuso Mario Montessori, y yo en algunas presentaciones en América he visto que hacen eso, que van construyendo, ellos dicen que van como alargando, extendiendo la frase conforme van estudiando más complementos circunstanciales. Y aquí dice que tenemos una discusión en la terminología, porque Fred Kelpin escribió o tradujo en el método Montessori avanzado, volumen 2, y que recibió un comentario de un señor en Estados Unidos, y le dijo que en la gramática inglesa las frases tenían dos partes, el sujeto y el predicado, y que el predicado estaba compuesto del verbo, pero además todos los complementos, adverbios, otros tipos de cláusulas, y a veces todavía más largos, y que en Nine House el análisis sintáctico identifica claramente el material, el predicado, como el verbo, y eso es totalmente incorrecto. Y que Fred Kelpin habló con una estudiante italiana y dijo que eso era así. Entonces dice que parece que hay diferencias entre el italiano, el alemán, el holandés, y que Fred Kelpin dice que no es lingüista, y que parece que eso es una mal traducción. Dice que el problema es claro, que en inglés no se puede identificar, porque parece ser que en el material inicial aquí ponía verbo y aquí ponía predicado, y ya está, ¿vale? Yo lo solucioné así. Sujeto y predicado. Pero bueno, parece ser que en el material original aquí ponía verbo y aquí ponía predicado. Solución, ya no pone nada. Y dice, pues el problema está claro, que en inglés no se puede, el círculo rojo, por un lado verbo y por el otro lado predicado, ¿vale? Como estaba puesto en el The Advanced Montessori Method, que no es así. Y que ya Clarkson dijo que ya no tenía más sugerencias. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces Fred Kelpin dice que el objetivo de el análisis de las oraciones con las flechas es que los niños reciban una información de la forma en que se construyen las frases, y que eso les lleve a un mejor uso del lenguaje y a una mejor comprensión del significado de las frases. Y que si los niños aprenden el nombre de las partes, de las funciones de la oración, que eso es como un añadido, que eso no es el objetivo. Y dice que en inglés solucionaron el problema, con lo cual no hacen más análisis de frases, que hacen análisis de la lectura. Y Fred Kelpin dice que eso es demasiado, muy fácil. Okay. Bueno, y vamos a terminar. Fred Kelpin termina hablándonos de quién es Albert Joosten. Que bueno, yo soy totalmente seguidora, fan de Joosten. Albert Max Joosten, era el hijo de Rosalie Joosten Chodson, que era la directora de la escuela Montessori Amsterdam para niños pequeños, y ella trabajó directamente con Montessori cuando ella vivía en Laren. Vale. Y entonces, que Albert trabajó directamente con Montessori cuando vivía en Laren. Su madre también, pero Albert también. Vale. Y que en ese momento él quería ser el asistente de María Montessori, y que lo hizo, y que en 1941, cuando María Montessori y Mario estaban en la India, se quedó en Holanda, y que él estaba presidiendo pues, las conferencias que se hacían regularmente. Decía que las conferencias se hacían en domingo porque Albert era judío. En un libro he leído que posteriormente Albert se convirtió al catolicismo. Incluso dirigió diferentes escuelas en la India de Good Shepherd. Bueno, y que dice que sobrevivió después de la guerra,
sobrevivió a la guerra y que después de la guerra fue director en la India y en los Estados Unidos. Y Fred Kelpin nos dice que en 1979 se organizó un congreso con AMI y con la Asociación Montessori de Estados Unidos y que se celebró en Ámsterdam y que ahí Fred Kelpin conoció a Albert Joosten y que dice que en ese momento pocos guías Montessori sabían quién era Joosten. Este artículo lo escribió Fred Kelpin en junio de 2017. Me ha parecido muy interesante y quería compartirlo con vosotros. Perdonad los errores de traducción, no soy una traductora, soy una curiosa del método Montessori y quería compartirlo con vosotros. Muchas gracias, adiós.